Bien, para comenzar, hay que decir que la humanidad está en un cambio de paradigma importante. Paradigma es, para aquellos que no lo sabéis, paradigma es una visión del mundo, de las ciencias, que tiene la humanidad en un momento dado de la historia. Es unos parámetros en los cuales pues se tiene cierta definición de lo que son las cosas. El actual paradigma que tiene la humanidad se le llama el paradigma cartesiano, que viene de Descartes, cuando Descartes separó lo que es el alma del cuerpo. A partir de esa separación entre el alma y el cuerpo, se fue creando paulatinamente un nuevo paradigma que dio paso al anterior, al de la Edad Media, y a partir de ahí se creó un nuevo paradigma en el que el hombre tenía separado el alma y el cuerpo, y el cuerpo se consideró a partir de ese momento como un mecanismo de relojería. Igual que el universo se consideraba que era un gran reloj, que alguien, no se lo planteaban, le había dado cuerda y que estaba funcionando, el cuerpo humano se consideraba que era un mecanismo también de relojería, que cuando nacía se ponía en marcha el ser humano, y ese mecanismo con el paso de los años sufría defectos. Los médicos tenían que arreglar esos defectos y ese mecanismo llegaba un día que se paraba. A partir de aquí pues fueron naciendo las diversas ciencias y también las ciencias de la salud. De manera que a partir de ese momento los médicos digamos que se convirtieron en mecánicos del cuerpo, de la máquina humana. Una rodilla va mal, bueno, si la podían arreglar, bien, si no la cogían y la sustituían por otra rodilla sintética o de metal. Y de esa manera, pues la ciencia médica se fue focalizando sobre todo a nivel de la materia, a nivel molecular. A partir de aquí, pues la medicina avanzó en el sentido de descubrimientos a nivel molecular. Se crearon los miles y miles de fármacos que conocemos hoy en día, que actúan a nivel de la materia, a nivel molecular. Que tengo una alergia, pues me tomo un antihistamínico. Me duele la cabeza, me tomo el antagonista, un analgésico. Me tengo una inflamación y me tomo un antiinflamatorio. Tengo una depresión, me tomo un antidepresivo, y eso actúa a nivel molecular, pues creando cortacircuitos en las redes neuronales, en las redes nerviosas, y de esa manera pues se van solucionando, entre comillas, las enfermedades. Pero como veis todos, en la mayoría de las enfermedades no tienen su origen en el plano físico molecular, sino que la mayoría de las enfermedades vienen motivadas desde más arriba, desde la parte sutil e invisible del ser humano. Tiene su causa en las emociones, en las energías que se han desequilibrado, en la forma de pensar, en los malos hábitos, en el carácter, y eso finalmente se trasluce con el paso del tiempo y los años en enfermedades físicas. Ese ha sido el paradigma predominante hasta ahora, y todavía lo es, que viene de Descartes. Por eso se llama el paradigma cartesiano. Este paradigma está dejando paso a lo que se llama el paradigma holístico. ¿Qué significa? Es un paradigma que empezó a nacer a raíz sobre todo de los descubrimientos de la física cuántica y las teorías de la relatividad y de otros físicos cuánticos, en el que a partir de la física cuántica se empezó a darle importancia a algo que hasta ahora la humanidad no había tenido en cuenta, que es el observador, la consciencia.
los físicos cuánticos hicieron numerosos experimentos en física, sobre todo pues el experimento de la doble rendija, otros experimentos que vieron que cuando hay un observador, un científico, alguien que observa un experimento en física cuántica, ese experimento varía. Y lo varía cuando alguien lo está observando. El ejemplo más sencillo es para que lo entendamos, es el experimento de la doble rendija. Imaginaros una mesa con átomos, que son bolas de billar. Esas bolas de billar, normalmente, en la física cuántica o en la física subatómica, están en forma de ondas de energía vibrando. No se ven. Pero cuando hay un observador, esas ondas de energía se transforman en partículas sólidas. Es como si una persona que juega al billar está de espaldas al billar y las bolas de billar son sutiles, energéticas, no existen. Y cuando el jugador se da la vuelta y mira la mesa, las bolas de billar se compactan y se transforman de onda en partícula. Se da la vuelta y las partículas desaparecen. Pero mira la mesa de nuevo y las ondas se transforman o se condensan o técnicamente se colapsan en partículas. Eso es lo que afirma la física cuántica. Que el observador, la consciencia, modifica cualquier experimento en física cuántica. A partir de ese momento empezó a entrar en juego lo que es la consciencia, el observador. Y a partir de aquí, poco a poco, las ciencias de la salud han empezado lentamente a cambiar, porque ha entrado en juego otro elemento que desde hace miles y miles de años diferentes chamanes, terapeutas, brujos, en toda la historia humana han afirmado que la consciencia es capaz de influir en la materia. De manera que lo que durante miles de años nos han contado los chamanes o muchas personas de este tipo, ahora empieza a tener sentido desde el punto de vista de la física cuántica. Que la consciencia tiene un impacto formidable en la materia. Y esto es lo que está poco a poco cambiando el paradigma cartesiano. El paradigma holístico, entre algunas de las cosas que dice que la consciencia es capaz de tener un impacto en la materia. Afirma también que el ser humano es una unidad esencial, es una unidad, una globalidad, y que no podemos separar el cuerpo físico de nuestras energías, nuestro cuerpo etérico vital, ni lo podemos separar de nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones, ni lo podemos separar de nuestro cuerpo mental, ni lo podemos separar de nuestra propia alma o ser inmortal. Todo forma una unidad, un todo integral, inseparable, indisoluble. Psique y soma, mente y cuerpo, forman una sola unidad. Son las dos caras de una única moneda, el ser humano. Y que lo que sentimos, lo que pensamos, nuestras aspiraciones, nuestras opiniones, nuestras creencias, tiene un impacto constante y continuo en el cuerpo físico. La medicina holística dice ya que no es que las emociones o las creencias nos afecten al cabo del tiempo. No. Es que tienen un impacto instantáneo. Y
cada vez se hacen más experimentos, sobre todo en una nueva ciencia, que será una de las ciencias más importantes en el futuro, que es la psico-neuro-endocrino-inmunología. Vaya palabrita, ¿verdad? Ya le pondrán algo más. Psico, neuro, endocrino, inmunología. Esta es una de las ciencias médicas que más irá avanzando de aquí en el futuro. Esta ciencia afirma, y lo está demostrando con continuos experimentos, que nuestra psique, nuestra manera de pensar, nuestras creencias, como vemos el mundo, nuestros pensamientos, tiene un impacto instantáneo en nuestro sistema nervioso, capaz de alterar o regular automáticamente el sistema endocrino hormonal, y que esto a su vez tiene un impacto instantáneo en el sistema inmune. Una persona que tiene un susto, una persona que pasa por una situación que le provoca un tremendo miedo, esa persona se ha demostrado ya que a las pocas horas el sistema inmunitario se deprime y es capaz y sensible entonces esa persona de coger cualquier enfermedad porque su sistema inmune está bajo. Una persona tiene un susto, a las pocas horas esa persona puede empezar a tener el pelo blanco y puede tener incluso, si es un susto muy importante, tener un fallo renal. De hecho, hay muchos casos comprobados en países como Colombia, otros países en el que hay secuestros y la gente vive con intenso miedo, pues que los han secuestrado y a las pocas horas empieza esa persona a tener un fallo renal. Los que saben un poco de medicina china saben que el miedo se relaciona con los riñones. Con los riñones. De manera que lo que formaba parte de las tradiciones antiguas médicas o chamánicas, poco a poco esta ciencia está empezando a demostrarlo. Y cada vez se hacen más y más experimentos. De manera que va cobrando cada vez más importancia el hecho de que es tremendamente importante cuidar lo que está detrás del sistema inmunológico, detrás del sistema hormonal y detrás del sistema nervioso, que es la psico, la mente, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que sufrimos. Todo eso tiene un impacto instantáneo. No penséis que eso tiene un impacto al cabo de años. No, lo tiene aquí y ahora. Entonces, este paradigma holístico lentamente va cobrando forma, incluso dentro de los propios parámetros médicos. Hay algunos médicos que están iniciando lentamente pequeñas revoluciones dentro del gran estamento médico, que es un estamento muy rígido, es un gueto muy importante, casi como el farmacéutico. Y poco a poco está variando ese paradigma de las ciencias de la salud, lentamente. Cada vez la gente de la calle se da cuenta de que algo falla en los sistemas de salud. Una persona va al médico, lo atienden en 5 minutos, le duele la cabeza, le dan analgésicos y se va. Y al cabo de una semana vuelve porque el dolor de cabeza se sigue repitiendo. Y cuando deja de tomar analgésicos se sigue reproduciendo dolor de cabeza. Y eso es un círculo vicioso sin fin. Pero así como la mayoría de las enfermedades. ¿Por qué? Porque la medicina oficial no va a las causas. Trata solo los síntomas. Trata las enfermedades y no trata al enfermo. Al enfermo. Porque ese dolor de cabeza, esos 100 dolores de cabeza de 100 personas distintas, pueden tener 100 causas diferentes. El mismo dolor de cabeza puede tener 100 causas diferentes. Una persona porque está estreñida.
Otra persona porque tiene estrés en el trabajo. Otra persona porque tiene un conflicto con la pareja. Todo eso puede producir perfectamente dolores de cabeza. Y todos los tratan en el seguro con analgésicos. Pero es que lo mismo hacen con la mayoría de todas las enfermedades. Depresivos, ansiolíticos, antihistamínicos, antibióticos. Eso es la gran industria farmacéutica. Sabéis que hay un premio Nobel de medicina, premio Nobel, que dijo textualmente, y está registrado en los medios de comunicación, que a las grandes farmacéuticas no les sea rentable curar las enfermedades humanas. A ellos les es interesante crear enfermos crónicos, porque si no, no viven. Alguien que se cure, pues no ya consume medicamentos, pero un enfermo crónico es una fuente continua hasta que se muera de medicamentos. De manera que en los temas de la salud hay también grandes intereses creados, enormes intereses creados, que es los intereses de las grandes farmacéuticas. Y bueno, lentamente pues la humanidad está luchando contra estos grandes intereses y desde los propios estamentos médicos, también desde los estamentos paramédicos, aunque es muchísimo más difícil, pues lentamente se está cambiando esta forma de entender la salud y la enfermedad. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Si tenéis preguntas, prefiero que levantéis la mano y la contestamos. Yo encantado de contestarla, si tenéis alguna duda. ¿Hasta aquí está claro? Bien. Este paradigma holístico que están haciendo, igual como están haciendo un paradigma o diversos paradigmas o maneras de entender todo, desde la educación, una nueva manera de entender la política, la economía, la psicología, todo está sufriendo un cambio extraordinario. Y lógicamente, en este periodo de transición, es como las turbulencias en los aviones, ¿no? Es un periodo en el que el avión va dando bandazos y la humanidad, pues, no ha soltado un paradigma, pero todavía no ha cogido otro paradigma. Y en ese periodo de turbulencia es donde ahora se encuentra la humanidad. Pero todo esto es preludio de algo que están haciendo, evidentemente. Y ayer lo vimos en la charla de la espiritualidad en la vida diaria. Este paradigma holístico ha tenido antecedentes. No pensemos que esto ha nacido pues como las setas. Ha habido ya en la historia antecedentes de este nuevo paradigma holístico, pero han quedado un poco ocultos. Los antecedentes de este paradigma nuevo holístico, sobre todo han sido la medicina ayurvédica en la India, que ha compartido esta visión unitaria del ser humano, en el que no se puede dividir y fragmentar a un ser humano, sino que se ha considerado siempre al ser humano como una globalidad, como una unidad, en el que psique y soma están unidas. Otra filosofía o medicina que ha tenido este paradigma ha sido la medicina tradicional china, con la filosofía del yin, el yang, los elementos. Se ha acercado y se está acercando a esta filosofía. También la medicina tradicional de Occidente, porque aquí nosotros hemos tenido una medicina tradicional espiritual. Ocurre que esto prácticamente se olvidó después de la Edad Media, pero la hemos tenido y ahora poco a poco se está recuperando. Es lo que se llama la espagiria, la homeospagiria, que fue la alquimia de los alquimistas aplicada a la medicina. Entonces, en la medicina tradicional de Occidente, en la espagiria, también se tenía una visión holística del ser humano. Y de hecho,
Más tarde, cuando hablemos del tema de la información, hablaremos de los patrones arquetípicos que usa la espagiria, para que entendamos que cuando perdemos ciertos patrones de información, perdemos o nos desconectamos de ciertos arquetipos, aparece la enfermedad. El ser humano se mantiene en salud porque está en sintonía con unos arquetipos universales. Somos un reflejo del cosmos. Tal como es arriba, es abajo. Y cuando perdemos esos patrones, esos arquetipos, entonces aparece la enfermedad. Por tanto, la medicina tradicional de Occidente también ha sido un antecedente de la medicina holística, del paradigma holístico. Y también fue un antecedente, un precedente, la medicina hipocrática, la medicina de Hipócrates. Hipócrates fue el padre de la medicina. Y solo se conserva hoy en día el juramento hipocrático en los médicos que tienen que jurarlo. ¿Sabéis? El primer postulado de la medicina hipocrática es prima non nocere. Primero, no hacer daño. Primero, no hacer daño. Madre mía. Si el 30% de las enfermedades son iatrogénicas, causadas por medicamentos. El 30% de las enfermedades son iatrogénicas, causadas por los medicamentos. Primero, no hacer daño. Prima non nocere. Hemos perdido el rumbo. ¿No? ¿Os parece que hemos perdido un poco el rumbo? Yo creo que sí. Hemos perdido un poco el rumbo. La medicina hipocrática también es un antecedente del paradigma holístico. ¿Por qué? Porque Hipócrates en sus escritos también hablaba del ser humano como una unidad, como una globalidad. Hipócrates ya hablaba de curar mediante la ley de los semejantes, como posteriormente hizo Paracelso y Hahnemann. No penséis que Hahnemann fue el descubridor de la homeopatía. Ya ha habido antecedentes históricos. Paracelso fue anterior y antes fue Hipócrates, que curaban, decían que la mejor manera de curar es curar por los semejantes. ¿Algunos habéis leído algo de homeopatía? Alguna cosita. La homeopatía dice que lo ideal es curar por los semejantes. Aquello que es capaz de curar una infección de orina es tomando aquello que la produce en pequeñas dosis. ¿Alguien tiene un brazo inflamado? Se puede tomar apis. ¿Sabéis qué es apis? Es veneno de abeja. Cuando os pica una abeja se pone el brazo así. Teniendo el brazo inflamado, tomáis apis y el brazo se desinflama. Así trabaja la homeopatía. Dando medicamentos, minerales, vegetales, animales, incluso venenos. Venenos, pero todo en dosis súper diluidas, en el que ya no hay rastro de materia. Es pura energía. La homeopatía trabaja con energía, sobre todo con información. Eso lo veremos más tarde. Es una de las terapias que trabaja con información. Igual que la flores de Bach, o la Ayurveda, etc. Eso lo veremos luego, más adelante, cuando hablemos de conciencia, información, energía y materia. Porque en esa pirámide veremos que todo encaja perfectamente. Pues Hipócrates ya decía que el ser humano es una unidad, no podemos separarla. Hipócrates decía, ya en su tiempo, 500 años antes de Cristo, hace 2500 años, decía, una persona desahuciada, si tiene una gran fe en su médico, puede salvarse. Psico, neuro, endocrino, inmunología. Estaba hablando de esta ciencia hace 2500 años Hipócrates. Habló de los humores, de los temperamentos, de las limpiezas internas, la importancia de limpiar los humores de la sangre, las limpiezas de colon, del hígado. Ya habló de todas esas cosas Hipócrates. Entiendo que el ser humano poco a poco se autointoxica
Entonces uno tiene obligatoriamente que limpiarse periódicamente, que drenarse, porque si no el ser humano se intoxica. Lo mismo que dijo más adelante Paracelso, cuando dijo que el tártaro, que es justamente las toxinas, poco a poco van envenenando el organismo y hay que limpiarlo, hay que drenarlo. Bien, todas estas personas que descollaron en la historia de la humanidad, descollaron simplemente porque eran seres sensibles al alma. Eran seres que eran capaces de recibir el conocimiento y la sabiduría del alma. Personas especiales. Algunas eran iniciados, como Paracelso. Personas que eran capaces de recibir esa sabiduría de su propia alma y eran capaces de conectar y relacionar todas las cosas, relacionar al propio ser humano, relacionar pensamientos, emociones, cuerpo físico, relacionar al hombre con los astros, con los arquetipos. Son hombres y mujeres descollantes, pocos, pero todos estos personajes a lo largo de la historia fueron los precedentes de este paradigma holístico que está volviendo de nuevo. Está volviendo de nuevo. No penséis que esto es nuevo. Esto está volviendo. Hay gente que cree que las flores de Bach son nuevas. Las inventó Edward Bach, pero las flores de Bach, las esencias florales, ya se conocían en la Atlántida. Están volviendo. Igual que las gemas, los cuarzos. Todo esto no es de ahora. Tiene millones de años, porque el pasado del ser humano es un pasado muy antiguo, antiquísimo, un pasado que desconocemos. El ser humano ha vivido otras razas anteriores a la actual, la raza Atlante, la raza Lemur. Tenemos un larguísimo pasado y hemos hecho muchos experimentos, y hemos tenido muchas experiencias y muchas equivocaciones hemos tenido. E incluso estamos pagando enfermedades que datan desde aquella época. Son lo que se llaman las enfermedades heredadas del pasado de la humanidad, como la sífilis, el cáncer o la tuberculosis. Provienen de la raza Lemur, del Atlante o de los comienzos de la raza Aria, la quinta raza, la nuestra. Son enfermedades heredadas de la humanidad. De manera que el ser humano tiene un larguísimo pasado, así como tiene por delante un extraordinario y majestuoso futuro. No podemos ni imaginar lo que tenemos por delante, nuestro propio destino. No sabemos quiénes somos. No sabemos lo que llevamos dentro. Recién ahora estamos descubriendo, vislumbrando el potencial que tiene cada ser humano. Y ese potencial hay que irlo actualizando, hay que irlo despertando, sobre todo las personas que tienen interés sincero y genuino en la sanación. Para la sanación espiritual no se requiere conocimientos, no se requiere leer muchos libros, no se requiere haberse leído el tibetano o la doctrina secreta o el fuego cósmico de Bailey, no. Solo se requiere para ser un sanador o una sanadora espiritual un corazón abierto y un corazón amoroso. Ganas de ayudar de manera sincera a los demás. A través de ese proceso es como el alma, que es la verdadera curadora, utiliza a la personalidad humana para que circule su energía sanadora. La verdadera sanación siempre procede del alma, nunca de la personalidad. La personalidad es una vasija, es un cuenco, a través del cual el alma puede hacer funcionar y puede hacer distribuir su energía. Por tanto, la verdadera curadora siempre es el alma. Para entender un poquito nada más, aunque no se requieren conocimientos técnicos, pero sí que puede ayudar a comprender mínimamente lo que es el ser humano, lo que se llama la estructura energética del ser humano, la constitución humana.
hay que entender mínimamente cómo estamos hechos. Porque si no lo entendemos, nos perderemos una parte tremenda de la película. Si solo vemos el cuerpo físico y pensamos que todo se queda ahí, veremos una parte, pero nos faltará mucha parte, mucha información. Por eso hay que tener una idea mínima, muy pequeña, de lo que es la constitución humana, lo que es la estructura energética del ser humano. Y eso es de lo que ahora vamos a hablar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna preguntita de lo que hemos hablado? Estén muy callados, ¿eh? Si hay personas que dijeron ayer que todo lo que después te dará un CD, tanto como se habló ayer, hoy y mañana. Atento a lo que se está diciendo, para que tengáis la tranquilidad de que luego lo vais a poder escuchar bien. Venga, José Antonio, tú que eres un gran terapeuta, ¿aportas alguna cosa? ¿Quieres aportar alguna cosa más? ¿O estás de acuerdo? A mí me parece bien lo que dice. Dando muchas cosas. Bien. Pues seguimos entonces. Solamente una pregunta. Se dice de que a veces uno tiene, digamos, errores de aprendizaje y que a veces lo paga con enfermedades, ¿no? Intenta, digamos, enviarle un chorro de energía a ese órgano que está enfermo. A una persona le falta aprendizaje. Dicen que luego los maestros de aprendizaje pasan la nota al que quiso aprender y quiso que otro hiciera los deberes, y al otro listo que queriendo con el corazón ayudarle, también le hizo los deberes, con lo cual los dos al final siguen con el karma porque no han aprendido lo que tenían que aprender. Entonces, ¿cómo? Si debe dar ese chorro de energía, no debe dar ese chorro de energía. ¿Cómo sabemos cuándo esa enfermedad es parte del aprendizaje de él o nos saltamos el aprendizaje? No, te lo explico. ¿Tú tienes hijos? No. No. ¿Quién tiene hijos aquí? Buenas discípulas, buenas discípulas. Vale. ¿Tú tienes un hijo o una hija? Una de 21 años y otra de 8. ¿Tus hijos han estado alguna vez enfermos? Cuando está enfermo tu hija, cuando enferma tu hija, ¿tú te has puesto a pensar si tienes que ayudarla o no tienes que ayudarla por si infringes el karma? Una madre no se lo plantea. Va allí y lo toca, lo masajea, le da en la frente y hace las 1001 para que su hijo o su hija mejore. Bien. Pues lo mismo tiene que hacer todo sanador. Es decir, todo sanador ante el sufrimiento humano no puede quedar impasible. Tiene que conmoverse ante el sufrimiento y por tanto actuar. Pero tiene que actuar, y ahí te contesto, siempre desde el corazón, no desde la voluntad. Si yo le envío un chorro de energía, ahí seguramente estoy, tal vez, imponiendo mi propia voluntad. Si yo simplemente, como no conozco a la persona o al tema suficiente, pues simplemente invoco a los maestros o a cierto maestro para que el maestro, si está dentro de la ley del karma, ayude a esa persona y rezas por esa persona, no estás infringiendo ningún karma, ni puedes crearte ningún karma. Entonces, en estados más avanzados en los que el sanador es capaz de manipular la energía, la única regla que hay que tener siempre en cuenta es que en la manipulación de la energía jamás puede entrar la voluntad, siempre el amor. Cuando se utiliza la voluntad, yo quiero curar a esa persona y le envío un chorro de luz dorada o violeta a su hígado, ahí sí que puedo meter la pata y puede tener consecuencias, porque estoy utilizando mi voluntad personal. Pero si yo a esa persona simplemente la visualizo
y la rodeo de amor puro. Le envío un chorro de energía desde mi propio centro corazón a su centro del corazón e invoco a los maestros para que esa persona se cure. Si está dentro de la ley del karma, yo no transgredo la ley. Por eso esta es una regla importante en las leyes de sanación. Siempre se utiliza el amor, nunca la voluntad. Un pequeño apéndice que viene a colación. Luego ya cuando él termine ya hablaré un poquito más. Pero por ejemplo, yo y otra serie de una técnica que se llama reequilibrio energético integral. Una técnica de sanación que se llama reequilibrio energético integral, que luego Valentín te va a permitir cuando termine de hablar un poquito y donde lo da. Pero lo primero y fundamental que le decimos a la persona que se lo damos siempre, haz tu permiso para que te deje vivir y para que nunca invada, vamos a colación. Que ni él te va a pegar nada, ni tú le vas a pegar nada, es lo único. Por eso la mejor protección y la mejor manera de trabajar siempre es desde el centro del corazón. Y no utilizar jamás la voluntad. Eso es la protección más segura. ¿Y cobrando o no? Porque ese tema es problemático. Bueno, depende, vamos a ver. Depende de cada caso. Es decir, no existe una regla. No existe una regla. ¿Un médico tiene que cobrar? ¿O no tiene que cobrar un médico? ¿Un terapeuta, una masajista, un naturópata, un homeópata, un acupuntor no tiene que cobrar? Tiene que cobrar, ¿no? Porque es su profesión, se está ganando la vida honradamente. Una persona que haga Reiki no tiene que cobrar si es su profesión. Claro que tiene que cobrar. Y si no es su profesión, Si lo quiere hacer de manera voluntaria, como un servicio, pues estupendo. Pero uno puede cobrar perfectamente por todas las técnicas de sanación. Cobrar algo que sea decente, no algo indecente. Cobrar 300 euros por algo, eso no es decente. ¿Me explico? Sea una persona que hace Reiki o un médico. Eso es igual de indecente. O más, o 600 euros. ¿Me explico? Entonces, uno tiene el derecho a ganarse la vida de manera honrada y decente, pues haciendo las prácticas de este tipo. Haciendo masajes o Reiki o naturopatía. Eso ganarse la vida de una manera pues honrada, decente. ¿Qué pasa en que le influye al paciente? Y que no es un verdadero sanador. Exacto. Porque tú no lo puedes saber, es que eso... Bien, vamos a ver. Uno tiene que tener también discernimiento cuando va a un sanador. Uno tiene que también utilizar la discriminación. El karma está claro que es el karma, si es conscientemente que el sanador es falso, ¿no? Pues el karma lo está creando el sanador, o el pseudo sanador. Normalmente, cuando una persona va de buena voluntad y se pone en manos de un pseudo sanador, pues en principio no suele ser demasiado grave, porque el propio organismo tiene un poder muy grande de autorregeneración y autorreparación. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que preocuparse excesivamente cuando uno va a un sitio por error. Tampoco es casual que vaya esa persona, el pseudo sanador, pero no hay casualidades. No es con las historias que han salido en la televisión, de gente que va a... Sí, el karma es de ese timador, no llamémosle sanador, de ese timador. Pero también hay terapeutas que son timadores, hay médicos que también son timadores, ¿no? Sí, no, yo llamo sanador a todo en global, no claro. solamente a la persona ¿Entiendes? que tiene medios naturales. El karma es del sanador, del pseudo sanador, sí. Cuando ha preguntado antes, vuelvo un poquitín antes, ¿no? Estamos hablando de esto, y yo tengo una hija, es que a lo mejor no sé si tiene el caso, ¿no? Yo soy un poco inculta en este tema, casi al principio, pero bueno, más que le han hecho todo tipo de analítica de calidad y no saben de lo que es, porque ella está mal siempre. Está mal, que le duele muchísimo, es muy activa tal cual, le duele muchísimo. Entonces, como estás diciendo como madre, no sé qué, en el amor, yo no me considero ahora ni... ¿Qué actitud, por ejemplo, desde mi parte, hacia mi hija concretamente, que yo sé que le está pasando mal,
con esos dolores físicos de la mente, psicológicos, no sé qué, mi actitud, ¿qué te tiene a pedir? Porque mi relación con ella. Sí, rezar por ella. Siempre uno puede rezar por los demás. Puede pedir ayuda para la gente enferma. Sea tu hijo o sea un desconocido o desconocida. Uno siempre puede invocar ayuda para la gente que sufre y que padece. Eso siempre lo podemos hacer. Cada día. Pedir por tu hija. Eso es gratis además. Todo el mundo lo puede hacer. Están diciendo por aquí, o imagino que se la lleva a un sanador, igual que lo llevaría a un terapeuta o lo que sea, a lo mejor haber llevado a un sanador que se considera un poco más algo aconsejable. Vamos a ver. Primero, en la sanación lo que se impone siempre es el sentido común. Los pies en el suelo y siempre la cabeza en el cielo. Pero los pies en la tierra. Entonces siempre hay que descartar lo que es la medicina oficial. Entonces en cualquier patología hay que agotar todos los recursos y todas las posibilidades que ofrece la medicina oficial. Analíticas, diagnósticos... Y esto hay que agotarlo completamente. Hay que antes de ir a un sanador. A lo mejor simplemente es una persona nerviosa y tiene un colon irritable. Y esos espasmos o dolores vienen por el colon irritable. Pueden venir perfectamente. Porque es una persona que sufre por dentro los nervios y se focalizan en el sistema digestivo. Entonces hay que agotar siempre las posibilidades médicas. Y luego, mi consejo es ir a la medicina natural. Tenéis naturópatas, homeópatas, acupuntores, personas que hacen flores de Bach, masajes, etcétera, etcétera. Agotar también esa posibilidad y dejar, o al mismo tiempo se puede acompañar esos otros recursos con la sanación espiritual. Pero siempre agotar lo que es la medicina oficial y luego la medicina natural. Yo pensaba que era al contrario, es que si entonces estamos en las redes de laboratorios. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de El caso de esta concreto de esta persona. Lo ideal es de entrada ir, por supuesto, a la medicina natural, de entrada. Pero eso también es compatible con las pruebas médicas. La medicina oficial no es que sea mala, al tanto. La humanidad le debe muchísimo a la profesión médica, pero muchísimo le debe a los médicos. Entonces tienen cosas muy buenas, y las cosas que tienen buenas sobre todo son los diagnósticos, las pruebas clínicas. En eso son inmejorables, y todos esos recursos hay que aprovecharlos. Entonces con esas pruebas o diagnósticos, pues uno puede ir primero, o aconsejable, a la medicina natural. ¿De acuerdo? Pero hay que coger lo bueno de la medicina oficial. Hay que coger lo bueno, porque lo tiene. Hay gente que tiene, por ejemplo, un cáncer. Y hay gente, bueno, pues que es una cosa propia y decide no hacerse ni radio ni quimio. Y solamente medicina natural. Bueno, pues es su opción y es respetable. Pero se pueden combinar también todas las cosas. Solo digo que la medicina oficial no es que sea el coco o el diablo, no. Tiene cosas muy buenas. Y lo ideal es utilizar el sentido común y la sabiduría para utilizar todo lo mejor que ha desarrollado la medicina oficial. Vamos a ver, en una urgencia, en un infarto, en un traumatismo, ¿le vas a dar homeopatía o un implasto? Porque vamos a ver, no. Esa persona tiene que ir en ambulancia de urgencias a que lo saquen del infarto. No vayamos con bolitas, ¿no? Digitales, no, vamos a ver, no. Entonces, para muchas cosas la medicina oficial, pues es lo mejor. Pero para otras muchas cosas tiene grandes limitaciones. Entonces hay que saber qué es lo que tenemos que coger de la medicina oficial. ¿De acuerdo? Entonces, pero todo eso se puede combinar también, pues al mismo tiempo y de manera complementaria con los sanadores o personas que trabajan simplemente a nivel energético. Sí, se puede combinar. Y de hecho, muchas veces se hace para, en ese proceso de sinergia, actuando desde diferentes frentes,
pues se acelere el proceso de sanación. Pero eso cada uno tiene que verlo y cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Yo creo que la clave está ahí, en que la medicina tradicional, digamos, se ve la mano con este tipo de medicina que parece que tienen que estar peleadas. Tradicional, la que conocemos ahora como tradicional, pues tiene sus partes buenas. No podemos pensar ahora en volver a nuestras tradiciones antiguas, de que con amor lo vamos a curar todo. Vamos a quitar, vamos a ser realistas, o menos. Mucho menos. Por eso tú tienes una infección grande y tú no esperas que el cariño, el amor y la energía del cosmos te cure. Tú te tomas un antibiótico. Pero o te tomas homeopatía o te tomas algo y si no da resultado, pues a la semana te tomas antibióticos, mujer. Ya te limpiarás luego. Ha olvidado esa parte humana por la prisa y esa medicina quizá un poco se olvida o no quiere unirse a la tradicional. Yo creo que... Pero está volviendo. Fijaros, se está haciendo ya Reiki en algunos hospitales. ¿Sabéis? En Chile se está haciendo sintergética en los quirófanos. Mientras operan, el grupo de sanadores hace una sanación a la persona que la están operando. En el propio quirófano. En Chile. En Europa no, porque claro, nosotros no. Es decir, que en otros países en los que quizás no tienen tanto poderío económico, donde tienen que utilizar más recursos que están a mano, pues sí que esto tiene más éxito. O las autoridades ponen menos impedimentos. De hecho, pues está pasando en Colombia, en muchos países de Sudamérica, donde se está poco a poco extendiendo sintergética o esta nueva manera de entender la medicina, se está ya trabajando en colaboración con los médicos y los hospitales. Y esto poco a poco irá llegando también a Europa y a Estados Unidos, y poco a poco esto, poco a poco se irá implantando. En Francia, por ejemplo, yo sé que hay la neuropatía, la homeopatía, lo que se llama esa etiqueta próxima, que hemos avanzado 20 años con respecto a ellos están avanzando con respecto a nosotros 20 años. Y es que tú vas y a ti te lo devuelven a su destino. Son matas y tú vas a eso. No, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, aquí estamos un poco a la cola. Estamos un poco a la cola. Pero todo irá llegando. La constelación familiar se puede meter también un tipo de... La constelación familiares es una sanación, evidentemente. Es un tipo de sanación. Y las personas que les guste esa técnica o ese método en psicología, sutil o espiritual, pues pueden trabajar perfectamente porque se arreglan, muchas veces se arreglan problemas o patrones deformados en la familia. Entonces es interesante. Se considera también una ciencia de la sanación, las constelaciones familiares. Luego, como habrá espacios, yo os invito a que el grupo se conozca. Y allí vimos la importancia del trabajo grupal. Entonces, relacionaros, cambiaros las direcciones, que nos conozcáis, los teléfonos, quedar algún día. A lo mejor, una vez que yo mande el material, podéis quedar algún día unas cuantas para escuchar de nuevo lo que se ha enseñado y, bueno, pues entre vosotras hacer un grupo de estudio y de práctica. Es decir, quien tiene interés en estos temas, con esta nueva visión de la salud y la enfermedad, se le aconseja encarecidamente que se agrupe con otras personas. Porque el trabajo en grupo es el trabajo de la nueva era, cómo se tiene que trabajar en el futuro. Entonces yo os invito encarecidamente a que pues os conozcáis y que quedéis y que empecéis a entrelazar vuestros propósitos más nobles para que forméis una piña.
Eso es lo que los maestros están pidiendo, especialmente a los discípulos de segundo rayo, de amor y compasión, que en general son las personas que tienen esa necesidad de ayudar a los demás en los temas de sanación. En general los sanadores tienen un segundo rayo o de alma o de personalidad. Entonces, bueno, yo os invito a que os conozcáis, a que hagáis amistad y que quedéis después de este seminario y que, bueno, puede surgir alguna cosa. La sensación que tengo es hablar de sanar, y a mí me encanta, pero a mí sobre todo venir aquí era sanación espiritual, era primer día de sanar a los demás, que me parece estupendo, segundo nivel, o sea, que hago cosas. La necesidad que tengo, si tenía ganas de aprender a sanarme, no sé, que es una necesidad, Yo que me salgo a mí misma difícilmente hablando de terapia, que está muy bien, tengo como... No. Que estamos oyendo por otro lado. No, tranquila, mujer. Entonces, hablaremos. Esa es la sensación que entonces aprender, que me enseñen, que nos expliquen, que eso. Y a partir de ahí, pues claro que podemos ayudar a los demás, pero que estamos cómo andamos, cómo hacemos, cómo podemos... No. Hablaremos. De todas maneras, permíteme que te corrija. Permíteme que te corrija. Uno no necesita estar sano para ayudar a los demás. Raramente hay alguien que esté sano del todo. Si hay alguien o alguna que esté sana 100%, que levante la mano. Tú mira, gírate. ¿Alguien ha levantado la mano? Están todas como tú. Pero ves, están todas como tú. ¿Esto qué significa? Significa que uno no tiene que estar sano ni sana en gran medida, ¿no?, para ser un sanador. Entre otras cosas, porque la enfermedad forma parte del ser humano, forma parte del propio planeta. Nuestro planeta está enfermo, porque no es un planeta sagrado, como otros de nuestro sistema solar. En nuestro planeta, que todavía no es sagrado, no es un iniciado, como otros planetas, existe la enfermedad. El reino mineral enferma. El reino vegetal está enfermo. El reino animal tiene enfermedades. Y no crean karma, ¿eh? Una lechuga no crea karma. Y los bichos la atacan, y los microbios, y la cosen. Igual a un pobre perrito o gatito. Muchos se mueren de un cáncer. Y tienen muchos dolores. Y un perro no crea karma. ¿Por qué? Porque nuestro planeta no es un planeta sagrado todavía. Entonces la enfermedad forma parte de la evolución de los seres que vivimos en el planeta y del propio planeta. Entonces hay enfermedades que forman parte del karma y que no se pueden solucionar. Lo que sí podemos es desarrollar una actitud positiva y constructiva. Y eso siempre está en nuestra mano. En la enfermedad lo que importa no es lo que te pasa, sino cómo vives lo que te pasa. No es la enfermedad. Aquí hay 10 personas y 10 personas tienen la misma idéntica enfermedad y las 10 personas lo vivirán de 10 maneras diferentes. Para una será un aprendizaje. Su alma crecerá. Por eso Tibetano dice en una de sus plegarias más famosas que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Porque el dolor finalmente trae una recompensa, que es el crecimiento espiritual. Entonces, uno puede vivir la enfermedad o el dolor de muchas maneras. Y es donde uno tiene que ser sabio. Tiene que utilizar
todas las herramientas que va conociendo en el camino para sacarle el mejor partido a la enfermedad, que es consustancial con el propio planeta. Solo el ser humano se libera de la enfermedad cuando llega técnicamente a la maestría, a la quinta iniciación. Hasta ese momento el ser humano, el hombre y la mujer, está sujeto a la enfermedad. A partir de la quinta iniciación del ser humano, que se convierte en un maestro o en una maestra, con mayúsculas, se libera de la enfermedad y de la muerte. Y logra la inmortalidad. Y ahí acaba la enfermedad. Hasta entonces, todos los que estamos aquí tendremos enfermedades, vida tras vida. Unas, otras, diferentes, pero todos tendremos enfermedades. ¿Por qué? Porque la enfermedad es fruto del aprendizaje, fruto del proceso evolutivo, fruto del ensayo y el error, fruto de errores e ignorancias del pasado, de muchas vidas anteriores. Y eso hay que irlo quemando, hasta que se quema un día completamente en la perfección humana. Entonces, eso hay que empezar a aceptarlo. Aceptar la enfermedad como parte del crecimiento humano. Y ahí hay que tener y desarrollar esas habilidades. Y no hay que esperar a estar sano o sana para ayudar a los demás. De hecho, y tú seguro que lo sabes, hay personas que tienen algunas enfermedades o alguna enfermedad y cuando se ponen a ayudar a los demás, la enfermedad desaparece. ¿Sabéis por qué? Porque ha dejado de rezar. No, porque cuando uno sirve, el alma desciende y utiliza nuestro centro del corazón. Y como el alma es la energía básica sanadora, algunas enfermedades desaparecen por ese torrente de limpieza que desbloquea todos esos bloqueos que tienen nuestros cuerpos emocionales, sobre todo, y cuerpo mental. Ese torrente liberador de la energía del alma, cuando servimos con profunda sinceridad, es lo que puede provocar muchas veces la sanación de algunas enfermedades. No siempre, pero alguna vez sí. Por eso hay personas que tienen alguna enfermedad, se ponen a ayudar a los demás y se sanan. O a veces no se sanan, pero dejan de estar preocupados, de estar tan preocupadas por ellas mismas. Porque en toda enfermedad hay dolor, pero dolor y sufrimiento no es lo mismo. Dolor y sufrimiento no es lo mismo. El sufrimiento es psicológico. Está de acuerdo a nuestras creencias, nuestra visión del mundo, nuestra visión de la espiritualidad, nuestros valores. Según eso, sufrimos. Si yo me machaco la mano con un martillo, tendré dolor. Pero el sufrimiento es subjetivo 100%. Y ahí es donde nosotros podemos trabajar y debemos trabajar en el sufrimiento. Que dice el dolor es inevitable. Lo que decíamos antes, no es lo que te pasa en la vida, sino cómo vives lo que te pasa. Cómo reaccionas ante lo que te pasa. Dos mujeres o dos hombres se separan, una persona se deprimirá, a partir de ahí empezará a tomar antidepresivos durante toda la vida, no saldrá del pozo, con épocas mejores y peores, y otra persona pues lo tomará como una oportunidad para cambiar su vida completamente y ser otra persona y crecer como el ave fénix. Entonces, no es lo que te pasa, es cómo vives lo que te pasa. Y eso es libre de cada uno. Podemos elegirlo. Podemos elegir siempre. Ayer lo vimos. El ser humano tiene lo más grande de la vida y del universo, es la libertad, el poder de elegir. Entonces tenemos que elegir. En cada situación tenemos que elegir. O elegimos ser víctimas o elegimos ser aprendices. Y esta es una lección básica de sanación. El que se considera víctima no aprende.
no crece. Víctima del cónyuge, víctima del jefe, víctima de la vida, víctima de los políticos, víctima de la crisis, víctima de Dios. El que se considera víctima no aprende, no evoluciona ni crece. El que se considera un aprendiz, ese crece. Crece y supera todas las crisis. Y para eso son oportunidades de seguir creciendo y seguir aprendiendo. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno que se cree víctima y un aprendiz? Pues el que se cree un aprendiz, pues está en ese proceso en el que no le echa la culpa a nadie. Sabe que en la vida nos vuelve lo que nosotros vamos sembrando. En vidas y vidas, en miles de vidas anteriores también. Pues un aprendiz sabe que todo lo que vamos sembrando en cada existencia, en cada encarnación, nos va volviendo. Y todos son oportunidades para superarlo, para aprender, para crecer. Pero el que se queja, el que se considera una víctima, esa persona no aprende. No puede crecer. Pero el sufrimiento es casi imposible, claro, por ejemplo, ¿no? O un hijo se mete en la droga y por ese sufrimiento de agresividad. Si yo no creo que hay que ir a sufrir, no hay que ir capaz de salir de ahí. O un atentado, digamos, en la televisión todos sufrimos, ¿no? Entonces, ¿no te puede afectar? ¿O de qué forma uno puede sufrir ante lo que estás viendo? El primer paso es entender que ese sufrimiento del tipo que sea te trae una lección. Tiene un propósito. Que tú crezcas. Desarrolla habilidades, desarrolla herramientas para que ese sufrimiento se transforme lentamente en un proceso de aprendizaje. Y eso solo lo puede hacer uno mismo en su propia vida personal. ¿Y cuáles pueden ser? ¿Qué? ¿Cuáles pueden ser las herramientas? Bueno, de eso iremos hablando a lo largo de este seminario. Pero no existe una sola llave mágica. Pero está claro, nuestra visión del mundo, nuestras creencias influirá en ese sufrimiento. Si yo creo que solamente existe una vida, un cuerpo físico, y que con este cuerpo se acaba todo, sufriré más, evidentemente. Y yo tengo otro tipo de creencias. Por convencimiento, yo creo, por ejemplo, que la reencarnación es una realidad, tal y como afirman millones de personas, y yo digeriré mejor ese suceso. Tanto las creencias, lo que nosotros creemos, pero de verdad en nuestro corazón, es lo que hace que suframos más o menos. Y tengo que aceptar que por otras vidas que yo el ser humano, la vida que voy a vivir, no ya el sufrimiento, sino lo que sí. Y empiezas a pensar y empiezas a hacerte muchas preguntas. Pues en el tema de la salud y la enfermedad, quien cree que nada más existe solo una vida física, no entenderá muchas cosas. No entenderá muchísimas cosas. Aunque lo entiendas, que hay otras. ¿Cómo puedes? Ayuda. Entender la reencarnación y entender la ley de causa y efecto, la ley del karma, son de las leyes universales que ayudan a entender muchísimas cosas incomprensibles de la vida humana. Entonces, cuando uno estudia profundamente y lo analiza, comprueba que estas dos leyes, la ley de la reencarnación o el renacimiento y la ley de causa y efecto, la ley del karma, son leyes universales, leyes divinas, entonces lentamente esa persona va cambiando su manera de ver el mundo. Y entonces, en base a esas creencias que va asimilando y va desarrollando, entonces irá poco a poco irá cambiando su manera de experimentar y de sufrir, de alguna manera, cualquier acontecimiento traumático. De todas las religiones. El creer en otra cosa que no es así, para que nos ayude a superar esto de alguna forma. O sea, que esa es toda la religiones. O sea, que esta búsqueda, la búsqueda que ha tenido la humanidad en toda la historia. Sí. Quizá ahora en Occidente, creo yo, hay una crisis un poco religiosa. Hemos dejado de creer en aquello que nos enseñaron porque nos ha fallado en muchas cosas y estamos buscando otra de aferrarnos, porque
Porque si no, en el fondo es buscar en qué nos aferramos. Cuando yo no creo en el más allá, y el más acá tampoco es para tanto, ¿a dónde me agarro? ¿Es o no es? Yo creo que eso. Pero en realidad es muy difícil. Cuando una persona que me ha enseñado a llevar una trayectoria de a partir de cierta edad, dice, bueno, yo creo que deja de creer, ahora tengo que buscar otra creencia que no la voy a ver tampoco. No. Yo creo muy fuerte, ¿eh? Hay que experimentar. Ya. Se trata no de creer ya, sino de experimentar. Un aprendiz, ¿qué hace? Buscando su experiencia. ¿Verdad que tu experiencia que tengas de lo que sea, nadie te lo va a quitar y nadie te va a decir, no, eso que he experimentado no es cierto? No. ¿Verdad que no? Pues un sanador o un buscador de la verdad lo que tiene que hacer es convertirse en un experimentador. Y todo esto que es lo que hablamos aquí, todo esto se puede gradualmente ir experimentando. No todo, pero sí cosas. Pero hay gente que experimenta muchísimas cosas de lo que aquí estamos hablando. Que no somos el cuerpo, que tenemos un cuerpo, pero que no somos solo el cuerpo. Hay gente que lo experimenta. Hay gente que es capaz de salir del cuerpo a voluntad propia. Aquí en estado de vigilia, no durmiendo. Entra y sale del cuerpo como Pedro por su casa. Y esto no son fantasías, esto es una realidad. Esa persona que ha desarrollado, ese buscador de la verdad, que ha desarrollado esta capacidad de salir de los cuerpos, de los tres cuerpos, y estar en el alma y volver a entrar en los cuerpos a voluntad propia, esa experiencia para esa persona, ese buscador, no le digas que solo tiene un cuerpo y una vida. Alcanzar ese nivel. ¿Por qué? Porque es difícil. No, tú crees eso. Tú estás creyendo eso, y como crees eso, raramente tú lo vas a alcanzar. Claro. Sí, pero a ver, lo que... No. te enseñan... ¿Me seguís? Sí. Uno se pone sus límites. Nos ponemos nuestros límites. Nos ponemos los límites. Y de estos límites os aseguro que ninguno pasamos. Si estos límites los hacemos más grandes, tendremos un marco más grande. Entonces, las creencias nos marcan de una manera brutal. Brutal. Las creencias, lo que creemos nosotros, lo que creemos que somos, lo que creemos que podemos alcanzar, lo que creemos que podemos ser. Las creencias están detrás de todos los problemas del ser humano, sus propias creencias. Por eso es indispensable, llegado un momento en la vida de un buscador, que tiene que trabajar con sus creencias, ampliando límites, cambiando creencias que ya han quedado anticuadas por otras creencias más amplias, más grandes, sin tantos límites. Entonces, si uno cree que puede salir del cuerpo, como hay gente que lo hace, si hay gente que es capaz de recordar lo que hace durante la noche y ya hay continuidad de conciencia para estas personas las 24 horas, y si hay gente que después que deja el cuerpo físico mantiene la memoria del cuerpo físico y a continuación al poco tiempo reencarna sabiendo quién es, y así vida tras vida durante cientos o miles de años la persona recuerda quién ha sido, lo que ha hecho y qué hace. Lo normal en la mayoría de la humanidad, pero es que hay personas que están por debajo de la mayoría de la humanidad, que están todavía, son muy primitivos, muy animales, y gente que está por encima de la mayoría de la humanidad. ¿Verdad que ya nos comparamos con las personas de instintos muy primitivos, muy animales? No nos comparamos, ¿no? Nos sentimos a años luz. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué no nos entusiasmamos con leer la vida y lo que hacen los grandes hombres y mujeres que caminan por el sendero espiritual y vemos lo que hacen, sus logros? Nos entusiasmamos con lo que ellos hacen y cómo llegan ahí. Entonces nuestro marco de creencias se ampliará.
pero esa experiencia está condicionada en base a tus creencias. Lo que tú creas que puedes hacer, harás. Más imposible. Entonces buscas ¿Cómo? que busques en los libros lo que tú no entiendes por ti mismo, porque si tú no entiendes nunca vas a salir de esas creencias. Claro, los libros son una ayuda, pero ayudan a ampliar el marco de creencias y finalmente llevan a la experiencia propia. Otra puerta más Claro. de conocimiento. No es que tampoco te agarre a ellos. Otra puerta más. Karma dice que se puede cambiar. Posible El que- karma se puede cambiar. ¿Cómo es Depende. posible? Hay un tipo de karma. ¿Cómo es Otro no se puede cambiar. Puedes cambiar tu actitud. Tu actitud. Mira, el tema del karma es un tema interesante. Se dice que el karma es como el futbolista que está en una portería. ¿Vale? Primero al portero le tiran unas bolas de papel. Entonces, el portero la coge y la tira. Luego le tiran una pelota reglamentaria. Entonces se estira y la para y ha parado una parte del karma. Pero luego ahí le ponen un cañón con una bola de hierro de 500 kilos y se pone así y entonces le tiran el cañonazo y claro, es que meten el gol. ¿Por qué? Bueno, porque es que hay cierto tipo de karma que se llama el karma maduro, que es que no se puede cambiar ni evitar. Son aquellas pocas cosas en la vida que nos pasa que son inevitables. Pero hay muchas otras que sí que podemos cambiarlas de dirección, pararlas, transformarlas. Eso sí que lo podemos hacer. Cosas que sean inevitables, como la bala de cañón, hay muy pocas. A verlas hay, pero son muy pocas. La mayoría son cosas que nosotros podemos parar y podemos echar fuera de la portería y que no nos marque un gol el karma. La mayoría. Y siempre uno puede, lo que decíamos antes, uno puede desarrollar una actitud ante lo que le pasa constructiva, viéndola desde el punto de vista del aprendizaje. Si uno se instala como víctima, te aseguro no hay aprendizaje, solo hay sufrimiento. Pero si uno se instala en el aprendiz, entonces uno crece. Es que, perdón, me han dicho así. De estas cosas abro los ojos e intento aprender. Tampoco ni conozco ni lo creo todavía en fin. Intento, soy crítica ante todo este tipo de cosas. Uh-huh. El karma dicho así parece como allá que va, toma allá. Aquí, del bando. Como Bueno, una hay- predestinación ya. Hay bueno y malo, perdona. Me ha tocado. Hay bueno y malo. El karma no solo es malo, también es bueno, Yo creo que en realidad... El karma también hay karma bueno. Nuestro karma no lo vamos haciendo nosotros. Sí, Es claro. aprendizaje y Claro. esos errores. Claro. Y esos errores dices tú, esto es que es el destino, ¿no? Esto es que tú lo has ido así. Y ahora aprendo y me lo mejoro y luego habla y otra. Sí. Y yo creo que ya venimos con un karma. ¿En serio? ¿No? No, venimos con cierto karma. Eso es una realidad. Pero no hay injusto. Karma bueno y karma malo. Si no hay injusto de otras vidas, tú has hecho algo en otras vidas, Claro, es no que- recuerdas. es que y eras ahora tú te misma. pagas eso. Es que eras tú misma. No lo recuerdas ahora, pero eras tú misma. No es que aquella fuera otra. Es que eras tú misma. Pero no recuerdo. Ahora. Que si en otra vida he hecho algo, que ahora estoy pagando yo. ¿No lo recuerdas? No lo llevo completo. Ahora. Hay, mira, muchas maneras de recordar las vidas pasadas. Muchas. La mejor es seguir el camino espiritual. La mejor es seguir el camino espiritual. Esa es la mejor y la que no da nunca problemas. Ser cada vez más espiritual. No significa abandonar la materia, ni las cosas materiales, ahí lo vimos. Ya, que seas más espiritual y mejor en todo lo que hagas en la vida. Y poner el amor y la luz en todo lo que hagas. Pero tú, con esa actitud, tú también, en ese momento, tú estás creando un karma diferente. El karma es de 3 tipos, según la ciencia esotérica. Está el karma acumulado, que es toda nuestra cuenta en el banco. ¿De acuerdo?
lo que hemos generado tanto en positivo como en negativo, porque cuando se habla de karma a veces pensamos solo en negativo, no, también existe karma positivo. Alguien que nazca en una familia, por ejemplo, de padres muy espirituales, lo tiene ya todo fácil. O karma, por ejemplo, material. Alguien que nazca de unos padres multimillonarios, lo tiene muy fácil, a nivel material. Bueno, pero a nivel material sí. Solo digo que el karma no es que sea solo mala. El karma es una ley que opera como la ley de la gravedad. Yo tiro esto, ¿verdad? Y si me pongo debajo me da la cabeza. Y si es un tocho, me la abre la cabeza. La ley de la gravedad no es ni buena ni mala, es una ley, opera. Pues la ley de causa y efecto es lo mismo que la ley de la gravedad. Opera en el universo. Y es que toda acción, sea física, emocional o mental, te vuelve. Sencillamente, como la gravedad. Ni más ni menos. No es justa ni injusta. Entonces, es algo que es una ley física y espiritual. Entonces, a lo largo de todas nuestras miles de vidas pasadas, porque ya hemos dicho que tenemos un pasado muy lejano, aproximadamente se dice unos 18 millones de años, que pasamos del reino animal al reino humano en la raza Lemur, que fue cuando tomamos un alma cada uno de nosotros. Desde entonces, que éramos muy brutos y muy brutas, hemos ido generando muchas cosas. Pero era normal porque veníamos del reino animal. Entonces, vida tras vida hemos generado karma, causas y efectos. Y todo esto ha ido a parar lo que se llama el karma acumulado. Este karma acumulado está ubicado específicamente en lo que se llama el cuerpo causal del hombre, que es el cuerpo sutil que el alma se rodea, en el mundo causal superior, en el mundo mental superior. Esto los clarividentes lo pueden ver. Pueden ver tu karma, porque pueden ver el cuerpo de tu alma, el cuerpo causal. Esa memoria de tu vida pasada está ahí en tu cuerpo causal, aquí y ahora. Pero como no hay ese hilo telefónico del que ayer hablábamos, entre el cerebro y el alma, no hay esa memoria. Ayer no estabas, ¿no? ¿O sí? Que hay que crear ese hilo telefónico entre el cerebro y el alma para que haya esa comunicación y escuchemos continuamente lo que el alma nos dice. Entonces no se trata de filosofía, se trata de experimentar. ¿Cómo? A través del trabajo interior, el trabajo de meditación, el trabajo de servicio, conocerse, formar el carácter. De eso ayer hablamos. Entonces, mediante todo eso se va creando ese hilo telefónico o la antacarana que se llama, o el puente del arco iris con nuestra propia alma, en el que llega un momento que el discípulo, el buscador, lo crea y entonces entra en comunicación con su propia alma permanentemente. Ya vida tras vida. Entonces, estamos en ese proceso. Las personas en el camino espiritual están en ese proceso de crear ese antacarana. Entonces, todo ese karma está en nuestro cuerpo causal, que es el cuerpo del alma, y está en el mundo mental superior. Y los clarividentes superiores, hablamos de clarividentes muy elevados, pueden verlo. Entonces, tú te mueres. Bueno, un ejemplo. Entonces, todas las experiencias que has tenido en esta vida se resumen y se las lleva a lo que se llama el átomo permanente físico, que está en tu cuerpo etérico, en el corazón. Es como un CD, con el resumen de todas tus experiencias, de esta vida. Imagínatelo. Ahora te estoy explicando una película de Hollywood, ¿vale? No, es un átomo energético, que se lleva todo el resumen de las experiencias de tu vida. Luego, el cuerpo físico se descompone y pasas y te despiertas en el plano astral, lo que se llama el plano emocional o cama loca, el purgatorio de los cristianos. Ahí estás un tiempo. La mayoría estamos ahí un tiempo. Bueno, tú no, porque eres muy buena persona. Vas a estar poco tiempo. Pero todo el mundo está cierto tiempo en lo que se llama el cama loca, el purgatorio de los cristianos. Cama loca, se llama en términos hindús.
El tiempo que está uno en cama loca depende de la cantidad de deseos y pasiones que uno tiene. Uno que sea súper fumador, cuando no tiene el cuerpo físico sigue sintiendo el deseo de fumar, pero en el plano astral, en cama loca, no hay cigarrillos astrales. Llegará un punto que ese mono desaparece. Así ocurre con todos los deseos y todos los apegos y todas las pasiones. Y es la energía del plano astral. Cuando uno ya deja de tener eso, el cuerpo emocional también se desintegra, muere. Y uno se despierta en lo que se llama el plano mental inferior o el Devacán, en términos sánscritos, que es el cielo de los cristianos, para entendernos. Y allí vive un estado de éxtasis durante varios cientos de años. Todo esto que explico no es filosofía, porque los clarividentes lo pueden ver, lo pueden seguir, lo pueden rastrear. Y después de cierto tiempo, o muchos años en el Devacán, en un estado como de éxtasis, también destilando y digeriendo todas esas experiencias, uno también finalmente muere en su cuerpo mental y se despierta en el plano del alma. Ahí es cuando uno se da cuenta que siempre ha sido y es el alma inmortal, que se recubre de 3 cuerpos, de 3 vestiduras de materia. El alma se recubre de 3 vestiduras, de 3 campos de materia y energía, que es el campo de energía mental, muy sutil, el campo de energía emocional o cuerpo astral y finalmente el cuerpo físico en el vientre de la madre. Ese es el proceso post-muerte. Llega un punto entonces que el alma, nosotros sabemos que siempre hemos sido el alma. Y a partir de ahí entonces decimos, venga, a ver, ahora esta próxima vida, a ver, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué padres necesito? ¿Qué padres necesito para llevar a cabo mi programa? El programa de aprendizaje en esta encarnación. ¿Dónde tengo que nacer? ¿De qué padres? ¿Y qué lecciones importantes tengo que aprender? Todo esto se puede vislumbrar en la carta astrológica. Por eso la astrología es una ciencia espiritual importantísima. Y espiritual no es el horóscopo de los periódicos. A querer. Pero es un mapa que nos ayuda a descubrir rápidamente lo que hemos venido a hacer en este mundo. Nuestro propósito en la vida y nuestra misión. Por eso es muy importante estudiar astrología y os invito a que estudiéis astrología. Entonces, una vez que ya llega el momento de encarnar de nuevo, pues entonces despliegas esos átomos que se llaman el átomo permanente físico, el átomo permanente emocional, que es como el CD de todas tus emociones, y el átomo permanente mental, que es como tu CD también de todos tus pensamientos, la esencia, y esos átomos de nuevo el alma los despliega hacia abajo, hacia la materia, de nuevo. Entonces, atrae el alma un cuerpo mental, va trayendo la materia, será tu nueva mente, un cuerpo emocional, tu nuevo cuerpo astral, y finalmente un cuerpo físico. Y ese es el proceso de ida y venida del ser humano, en el que cada vida vamos aprendiendo y vamos creciendo cada vez más como seres humanos. Pero en cada vida entonces se da una porción de este karma. De tu pastel, en esta vida te se da una porción. Este pastel es lo que se llama el karma maduro. En el que en este pastel hay cosas que las puedes parar, las puedes digerir mejor, las puedes llevar mejor, y hay cosas también, pero cosas que son inevitables, buenas y malas. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo, tú ahora estás creando también karma, bueno y malo. Con lo que ahora estás haciendo, tú estás creando un karma, bueno o malo. Entonces, ese karma que tú estás creando en esta propia vida, finalmente forma también parte del karma maduro de nuestra cuenta corriente. Y así, vida tras vida, se nos va dando una pequeña porción del pastel. Finalmente, cuando esto se agota, el ser humano se libera completamente del karma.
ya no tiene que volver a renacer. Ha alcanzado la perfección humana. Se libera de la enfermedad y logra la inmortalidad completa. ¿Y dónde va ese alma? No, el alma se queda aquí. Entonces, es lo que se llama, a partir de ahí, el ser humano tiene por delante lo que se llaman los 7 caminos de la evolución superior. El ser humano ha terminado su etapa como hombre y como mujer y ha logrado la perfección. Pero a partir de ahí continúa su evolución suprahumana. No pensemos que hemos llegado a ella, no. La evolución es continua, es eterna. Entonces el ser humano va desplegando cada vez sus posibilidades. Un final. ¿En qué punto uno está? Bueno, hay maneras de saber en qué punto está de acuerdo a lo que uno hace en la vida. Depende de sus inclinaciones. Depende de las inclinaciones de una persona, si es muy egoísta, si es muy materialista, si es una persona pues más amorosa, más servicial. Uno puede poco a poco ir viendo a esa persona en qué punto de la evolución está. Se puede intuir. Con la carta astrológica se puede lograr más información, más detalles. Pero uno poco a poco pues lo puede ir deduciendo uno mismo a través del autoestudio de cómo es la persona o cómo es el que tiene enfrente y a través de la carta astrológica. Se pueden ver muchas cosas. No del todo, pero se pueden ver muchas cosas. Dime qué haces y por el fruto se conocerá el árbol. Pues un ser humano igual, ¿no? Por sus actos y por sus inclinaciones y su manera de pensar, por su forma de comportamiento, por su carácter, por sus ideales. Se puede saber esa persona en qué punto está del camino evolutivo. Porque el camino evolutivo no tiene por qué tener una relación con tu particular satisfacción de la vida. A lo mejor nosotros que aquí estamos viendo y queremos empezarlo bien y queremos ver la película del principio al final. Y si tú me cuentas que otra, digo, oye, a lo mejor el error es que no tenemos que buscar tanto la explicación ni la autosatisfacción, sino que es un equilibrio un poco entre el corazón y la razón, como si fuéramos pedaleando una bicicleta. Y seguir paso a paso hasta donde sea que llegar al punto, ¿no? A lo mejor nos compramos demasiado pensando, yo es que me pierdo, yo empiezo a hablarle Bien. y me da saber que entonces yo creo que a lo mejor Cada uno, dejando llevar un poco el día a día. cada uno tiene que seguir, digamos, los impulsos de su propio corazón. ¿Me explico? Entonces, si a ti te da vértigo, pues tú sigues tus propias inclinaciones. Si alguien le estimula entender o vislumbrar el maravilloso futuro que tiene un ser humano por delante, pues eso le inspira, pues entonces pues puede leer ciertas cosas, experiencias de otros discípulos. Esto se le llama la sabiduría perenne, la sabiduría de todas las edades. Está en todas las religiones, es el corazón y la esencia de todas las religiones. No hablamos de ninguna religión ni de términos hindúes, hablamos de la filosofía perenne, de la sabiduría de todas las edades, que han vivido y han encarnado a lo largo de la historia grandes hombres y mujeres, que se le llaman los maestros de sabiduría, los mahatmas. Esta serie de seres que han llegado hasta estos niveles de perfección humana son los que a través de sus discípulos van transcribiendo a través de ellos todas estas cosas. Entonces, uno tiene que ver y encontrar los escritos de esos discípulos de los maestros verdaderos, ¿no? Entonces, todo ese cúmulo de sabiduría es lo que se llama la sabiduría perenne. La sabiduría se le llama gnosis, se le llama de muchas maneras teosofía, se le llama Brahma Vidya en la India. Es la esencia de todas las religiones y de todas las filosofías que constituye la verdad que han experimentado ellos. Ha recibido muchos nombres en toda la historia del género humano y es la esencia de todas las religiones y filosofías. Uno simplemente cuando la lee
si la siente que eso resuena en su corazón, pues entonces uno lo toma como una hipótesis de trabajo para experimentar. Para experimentar. No para creer. Esa es la diferencia entre un místico y en términos técnicos, un ocultista. Un místico se cree las cosas por fe, no. Un investigador, un experimentador es lo que se llama un ocultista. Alguien que, además de tener un corazón abierto completamente, es un investigador. Un experimentador y no se conforma con la creencia. Entonces, bueno, yo esto lo descubrí hace ya muchos años, me he ido relacionando con personas en el camino espiritual mucho más avanzadas que yo, y todo esto a mí me ha confirmado que todo esto es cierto. Y que esto poco a poco se puede experimentar, y yo he ido experimentando algunas cosas. No todas, pero algunas sí. Por tanto, eso a mí nadie me lo puede quitar. Eso no es filosofía. Si yo he experimentado la presencia del alma y he experimentado mi inmortalidad y he experimentado la presencia de Dios, nadie me lo puede quitar. Venga el Papa o venga a quien sea. ¿Me explico? Entonces, hablamos de experimentar, pero hay que tomar una hipótesis de trabajo. Y es lo que se conoce de muchas maneras y se ha conocido. Es la sabiduría perenne, la Brahmavidya, la Guptavidya, la gnosis, la teosofía. Voy a tomar como hipótesis de trabajo para ir avanzando. Digamos que es una experiencia particular que la puedes contar, pero no comunicar. Es como, por ejemplo, la experiencia de la muerte de un ser, que Pablo se no puede transmitir. Lo que a ti te enseña esa experiencia solo la aprendes cuando a ti te verdad. Pues algo así, ¿no? Porque yo lo cuento y a decir, bueno, pues sí. No es que me niego a creerme nada que yo no... Pero aquí estamos para aprender un método y con eso ahora ya cada uno lo practica. Uno lo practica. Yo tengo una paciente, por ejemplo, Buenas, perdón por interrumpir. ¿Alguien tiene un coche aparcado en la puerta conjunta a la de Quiñón? Lo de la siguiente 206 o el otro creo que es Quien lo haya dejado delante de la puerta que está cerrada, que... podemos aprovechar para hacer un descanso, porque son las 12:30. Hacemos un descanso, ¿vale? Yo creo que